Bueno, estamos aquí reunidos desde la agrupación Estudiantes por la Libertad y la agrupación de ciudadanos autoconvocados Libertad sin Populismo, que estamos llevando a cabo la campaña contra el adoctrinamiento escolar bajo el hashtag Basta de Adoctrinamiento. Y bueno, y Agustín Echevarne es el invitado de hoy, que ha tenido la amabilidad y es un gusto enorme para nosotros poder estar con su presencia. Voy a hacer una breve presentación de Agustín, que es economista, es director general de la Fundación Libertad y Progreso, es economista especializado en comercialización estratégica y mercados internacionales, y actualmente es profesor en la Universidad de Belgrano. Es miembro de la Red Liberal de América Latina y miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, director ejecutivo de Democracia Directa, fundador y director de Foro Republicano, entre otras participaciones de igual envergadura. Da conferencias, escribe y es consultado sobre economía, educación e innovación en la región, y es autor de varios de los videos más exitosos de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, muchas gracias. La verdad que hacer toda esa presentación, lo único que se dan cuenta es que soy viejo, pero bueno, es parte de esta cosa. Pero me encanta estar aquí con ustedes, así es que es un placer siempre conversar y ver cómo está progresando también Estudiantes de la Libertad en varios países de América Latina. Así que bien ahí, pilas con eso, creo que están haciendo un gran trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, arranquemos con las preguntas, entonces, si te parece, Diana. Bueno, buenas tardes a todos. Agustín, te queríamos preguntar, ¿qué falencias principales tiene el sistema educativo en Argentina? Bueno, yo creo que el principal problema es precisamente el adoctrinamiento, porque se ha perdido el norte. El norte de la educación educar era acompañar a una persona desde un estado a un estado mejor, a un estado superior. Es ese acompañarlo en un camino de aprender a desarrollar sus habilidades, ¿no? Sus habilidades cognitivas, sus habilidades de aprendizaje, sus habilidades incluso emocionales o de carácter, ¿no? Y eso hasta en el mundo, hasta el iluminismo, en el mundo iluminista era bastante claro que lo que tenías que aprender era pensar por vos mismo. Pensar por vos mismo es tener pensamiento crítico, es analizar un problema desde todos los ángulos posibles, leer todas las bibliografías, todas las ideologías, no importa si hay que leer a los marxistas, a los socialistas, a los liberales, y que cada alumno presentaba sus propias conclusiones. Y el maestro, de alguna manera, es quien tenía que estar conduciendo ese debate, pero no marcando el final del debate, sino que el final es siempre abierto y siempre tenés propuestas provisorias. Entonces uno lo que está aprendiendo es el pensamiento crítico, y por eso aprendías, por supuesto, el lenguaje, a empezar a leer, escribir, las matemáticas, la lógica, ¿no? Ibas aprendiendo las distintas, y después sí, cierta información, la historia, la geografía y demás. Pero lo fundamental era ese espíritu de que uno estaba contagiando esa pasión por el conocimiento. En cambio, cuando uno lee ahora en grandes partes de América Latina y en casi toda la Argentina, en casi todas las escuelas, o la mayor parte de los maestros, fueron educados prácticamente en la pedagogía de Freire. Es uno de los pedagogos, pero es muy importante, un pedagogo brasileño, marxista, que lo que enseña es que hay que enseñar a los jóvenes a sentirse oprimidos. El título de uno de sus libros, por ejemplo, es La pedagogía del oprimido. Es decir, que los jóvenes, los chicos, se sientan oprimidos por culpa de un sistema, del sistema capitalista. Entonces, al sentirse oprimidos, se genera una emoción, emotion, ¿no? La emoción, es poner en movimiento. De ahí viene la idea de una emoción que segrega una hormona, que también en griego significa ponerse en movimiento. Entonces, es una emoción que te genera una hormona que te pone en movimiento. Por ejemplo, la adrenalina. ¿Y por qué? Porque te genera bronca. Entonces, la emoción que genera es la bronca. ¿La bronca contra qué? Contra el sistema. Y entonces te busca la idea de que los jóvenes salgan a la lucha de clases. Eso es gran parte de todo el sistema educativo de América Latina, está vinculado a eso, lo cual nos sorprende entonces que salgan en Chile a romper las cosas, o que salgan en Argentina y rompan las veredas y tiren piedras a los policías, o que en gran parte del mundo
estén pasando ese tipo de cuestiones y que consideren que tienen razón, que tienen una justificación moral para romper las veredas, para pegarle a los policías, para tirarles piedras a los que están del otro lado, o para cortar calles, o todas las cosas y los conflictos que permanentemente tenemos en nuestros países, ¿no? Y creo que eso está muy, muy cimentado en la forma de educar en gran parte de nuestros maestros, y por eso tenemos como modelos a personajes como el Che Guevara, que son asesinos, ¿no? O por ejemplo, permanentemente critican a los que defendemos la libertad. Fíjense que hablan de neoliberalismo, es una palabra clave para detectar el adoctrinamiento. Todos los manuales que hablan de neoliberalismo son manuales de adoctrinamiento, no están contando la verdadera película. Y es fácil de demostrarlo, porque cada vez que encontrás la palabra neoliberal vas a encontrar que la van a asociar, por ejemplo, a dictaduras, de Pinochet o de Videla. Y entonces, ¿cómo vas a asociar el liberalismo a una dictadura cuando es todo lo contrario? Los liberales somos los que inventamos y trajimos la idea de reconocer los derechos de cada uno. Cuando hablamos de derechos individuales, es porque reconocemos los derechos de cada persona, por más pequeña que sea. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es crear instituciones como Montesquieu, la división de poderes, la justicia independiente, la idea de la república, la justicia, el legislativo y el ejecutivo, la prensa libre, los defensores de todas las individualidades, los defensores de las mujeres y los feministas eran liberales, los defensores de los homosexuales, de los gays y demás eran liberales, permanentemente defendiendo a las minorías, porque la minoría más pequeña es un individuo. Entonces, ¿cómo van a asociar a este movimiento tan espectacular con las dictaduras? Es un absurdo, pero está en gran parte del material de textos que se da en las escuelas en Argentina, tanto en las escuelas estatales como en las privadas. Me extendí un poquito en la respuesta, pero para hacer un contexto. No, gracias. Gracias. Un pantallazo general. Sí, porque luego te íbamos a creo. preguntar específicamente sobre los equipos pedagógicos y qué pasaba con los maestros, pero queríamos saber también cuál era tu visión sobre la incidencia sindical en el sistema educativo. O sea, si vos crees que son parte del problema educativo, si realmente representan a los maestros, a sus intereses y necesidades. Bueno, la idea de que los sindicalistas puedan opinar sobre la educación ya de por sí es nefasta. Un sindicalista no tiene nada que opinar sobre la educación. Un sindicalista lo que puede hacer es tratar de defender el salario de un obrero. Pero tratar a un maestro como un obrero de la construcción me parece un disparate, pero muy, muy grande, ¿no? Hay que tratarlos como individuos y no como masas de obreros del siglo XIX. O sea, es ridículo. Y por supuesto, el papel de los sindicatos, específicamente de Argentina, personajes como Baradel y demás, son grandes destructores de la educación. Son grandes, grandes destructores de la educación. Reducir la palabra maestro a trabajadores de la educación es, por lo pronto, no entender hasta la etimología de la palabra, ¿no? Un ministro viene del latín, era minus, era un menos, era menos que, el ministro es menos que. El maestro viene del más, esos más que. El maestro es lo fundamental, es el que está más arriba. Uno aspira a ser un maestro. Y todavía queda la idea de cuando viene un gran jugador de fútbol, hace una gran jugada, decimos qué maestro. O sea que todavía queda un poco esa idea, ¿no? Pero lamentablemente estos trabajadores de la educación han desprestigiado completamente esa palabra y los han transformado en trabajadores que hacen huelga. Lo cual es absurdo. Imagínense un Sarmiento haciendo huelga. Sarmiento, cuando los chicos no tenían plata, usaba su plata para comprar los libros. O sea, y no es que era un hombre rico porque tampoco porque murió pobre, o sea, que de ninguna manera, simplemente es cuando uno tiene la tarea del educador, a un maestro con mayúsculas jamás lo podés reducir a trabajador de la educación. Los sindicalistas no tienen nada que opinar, esa es la realidad. Y lo que pasa es que tenemos que que es paralelo, yo sí coincido en que hay que tener buenos sueldos a los maestros, eso es otro tema. Nada que ver. Y después, todo lo demás que hacen de buscar días de web, de que podés juntar, cuando ves el estatuto docente, es un disparate mayúsculo,
podés agarrar la cantidad de excepciones que tienen, y ahí tenés la cantidad de personas que yo no los considero maestros, que trabajan como trabajadores de la educación, y que tienen cualquier cantidad de días libres porque consiguen licencias de todo tipo y van saliendo. Y también es cierto que después hay gente de muy buenas personas, pero que se metieron en este sistema que es perverso. Y entonces, como les pagan bajos sueldos, necesitan tener más de un trabajo, a veces 2 o 3 trabajos, y no logran cumplir bien ninguno de los 3, y son estos que van yendo de una escuela a la otra, y no cumplen con ninguna bien, pero consiguen conseguir esos 3 sueldos para poder completar un ingreso razonable. Todo eso es un disparate enorme, todo el sistema hay que cambiarlo, y habría que empezar de nuevo. Pero claramente los sindicatos son un problema, y hay que sacarles todo el poder que tienen en la educación. No tienen por qué decidir ni las currículas, ni nada, ni decidir quiénes los que van a contratar o no contratar. Que un sindicato tenga algún rol en decidir qué maestro puede o no estar en una escuela es un disparate enorme. Por lo menos de mi visión. Gracias. Sí. Claro, sí, yo también Sí. concuerdo. Hablando de la... Sí, me dejas ahí. Bueno, ahora pasamos a la calidad y cantidad de información de contenidos. Bueno, Agustín, yo te quería preguntar, ¿qué materias deberían enseñarse y qué nos espera? ¿Qué podemos cambiar para lo que viene? Las materias que se tienen que enseñar son las que quieren los chicos. O sea, hay que enseñar, yo creo mucho más en la libertad en la educación. Creo que hay que cambiar todo el sistema. Yo no creo en las currículas oficiales, y mucho menos creo que tiene que haber una única currícula para todo el mundo. Cuando uno lee a los educadores, y gente muy buena, pero como el señor Derisi, como personas que fueron grandes maestros de la educación argentina, pero creo que se equivocaron mucho en algunas fraseologías, en algunas frases que utilizan para describir la educación y los objetivos de la educación. Por ejemplo, cuando dicen que la educación tiene que ser el cemento que una a la sociedad, o el pegamento. A mí esas palabras me suenan horribles en mis oídos. Cuando yo creo en la diversidad, creo en la libertad, creo en que cada uno tiene que ir buscando sus mejores habilidades, y que no somos todos iguales. Somos, por suerte, diferentes. Eso es mucho más rico. Entonces yo creo que la diversidad es riqueza. Lo que hay que hacer es multiplicar las oportunidades. Y cada uno, y cada vez más, vamos a encontrar que las currículas tienen que ser flexibles, cambiantes, permanentemente, y que reflejen la curiosidad de los alumnos, los intereses de los alumnos y las habilidades de los alumnos. Y ahora hay un tema que es fundamental, que esto está cambiando a una velocidad increíble por la incorporación de la tecnología. Entonces ahora estamos en un mundo donde estamos aplicando la inteligencia artificial a la educación. Entonces esto significa que estamos aprendiendo lo que se llama el deep learning. O sea, tenemos las redes neuronales que genera la inteligencia artificial, luego tenemos el machine learning, que son estas redes neuronales que aprenden por sí mismas, y ahora tenemos el deep learning, que son como capas de células, de algoritmos que son formados como si fueran células neuronales, pero son algoritmos de computación, pero son en capas sucesivas, y que utilizan billones de datos. Y eso genera una capacidad de aprendizaje impresionante. Y hoy se está aplicando ya a la educación. Y al aplicarla a la educación, le va a permitir a los alumnos y a los maestros empezar a ver cuáles son los caminos que quieren seguir. Entonces van a ser tutores artificiales que van a ayudar a ir armando estas currículas para cada uno. Y hoy tenemos una cantidad de contenidos en Internet que se multiplican al doble cada 6 meses a un ritmo impresionante, y además cada vez con la mayor calidad. Uno tiene acceso al mejor maestro del mundo en un tema a la distancia de un clic. Tal vez tenés que aprender inglés, porque yo creo que eso sí es una herramienta fundamental, el inglés, porque en inglés está prácticamente todo, mientras que en cualquier otra lengua tenés un sexto de lo que hay en inglés. El inglés se ha transformado en la lengua franca. Antes se llamaba lengua franca porque venía del francés. El francés se usaba como lengua franca en Europa. Pero hoy es en inglés y en todo el mundo. Un chino con un indio, para encontrarse, si quieren hablar, hablan en inglés. Con un japonés, en inglés.
Entonces, el mandarín es la segunda lengua más hablada como segunda lengua en China. Pero fuera de China hay pocos que hablan mandarín. Mientras que en China se habla inglés en tema de los negocios, en tema de la política, en el tema de las relaciones internacionales y demás. Y en el científico, los papers se escriben en inglés. Entonces, el inglés sí es un tema clave para el 100% de los argentinos y de los latinoamericanos. Todos debiéramos hablar inglés, español, por supuesto, y alguna tercera lengua. Sí, Bien. perfecto. Con esto creo que nos introducís a algo que también te queríamos consultar sobre el nivel de la formación docente y de los equipos pedagógicos, que por ahí no es el esperado o que ya no condice con lo que está sucediendo en la sociedad actual y que posiblemente los chicos también van a necesitar otro nivel, digamos, de enseñanza, acorde a las necesidades que van a tener luego de la formación de nivel medio o nivel superior. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque justamente esto es lo que causó controversias cuando Acuña, Soledad Acuña habló del tema, y que por ahí es cierto que vemos que algunos docentes no están del todo capacitados para, digamos, enfrentar las aulas de la actualidad. Sí, yo tengo bastante confianza en la gente, ¿no? Creo que lo que pasa es que tiene que cambiarse el chip. O sea, tiene que salir del chip marxista, el chip de esa pedagogía del oprimido. Si logran sacarse el chip de la pedagogía del oprimido, el resto está bien. Hoy está demostrado que con el nivel de penetración que podemos tener en la educación a través del celular, hoy podemos estar teniendo esta charla, mucha gente la puede estar escuchando directamente desde el celular. Y puedes entrar a YouTube, a Khan Academy, puedes entrar a Coursera, a los cursos que hay en Harvard, en MIT, que están gratuitos en Internet. O sea que hoy se ha hecho muy transversal. Hoy resulta que es paradójico, porque las universidades americanas, por ejemplo, están más caras que nunca en la historia, pero al mismo tiempo están gratis en Internet. Entonces tenés los cursos que podés tomar con los maestros o los grandes profesores y premios Nobel en las universidades, pero después podés encontrar en Internet a ese mismo premio Nobel dando una charla, y gratis. Entonces, hoy tenés un acceso que es extraordinario. Entonces, no necesitas que el maestro sea experto en tal tema. No tiene que ser experto en el ADN, en robótica, nanotecnología, en todo eso. Los chicos lo van a estudiar solos, lo van a encontrar. El maestro tiene que guiar la conversación. Entonces, lo que tiene que preocuparse el maestro es mucho más en ser un tutor, un apoyo, una persona que está atento a las curiosidades, a las pasiones, a los conflictos, a los problemas que tiene internamente cada chico, a escucharlos, ¿no? A escuchar a los chicos y ver cuáles son sus intereses. Si por ahí un chico está muy preocupado por el tema del cáncer, tal vez es porque tiene alguien con cáncer en la familia. Bueno, un chico con un tío que tenía cáncer es el que inventó una forma de detectar el cáncer temprano de páncreas a sus 14 años. Entonces esas posibilidades pero simplemente requiere tener un maestro que esté escuchándolo y después incentivándolo a que investigue. Y el maestro no tenía la más remota idea de todos esos temas. Pero este chico se empezó a comunicar con grandes profesores de todas las universidades. Y hoy tenemos esta posibilidad extraordinaria, que a veces te contactás con un premio Nobel porque le escribís al Twitter, o le escribís al Instagram. Es decir, se han acortado los pasos. Antes había 7 pasos para alcanzar a cualquier persona del mundo. Bueno, hoy es mucho más cerca. Se lo escribís directamente. Y a veces te contestan, a veces no, pero a veces sí. Y muchos te contestan. Entonces hay unas posibilidades que son tremendamente importantes. Entonces los maestros tienen que perder el miedo. Hay 1.400 centros de investigación de profesorados y de preparación de maestros en Argentina. Yo creo que eso hay que abrirlo más, que cualquier universidad un título universitario te habilite a ser maestro, que simplemente tengas que hacer alguna materia extra de pedagogía o alguna cosa así, pero que sea muy simple. Porque puedes tener una persona que fue un ingeniero de una empresa muy grande que a partir de los 60 años está semi-retirado, lo que fuere, y dice, pero yo puedo ser maestro y enseñarles matemáticas, y que empiece a enseñarles matemáticas aplicadas a problemas concretos de la vida, y cómo las usó él en su vida. Y eso podría ser súper atractivo. Por supuesto, no todos los maestros van a ser así, pero tener algún maestro en tu escuela que tenga esas características por ahí es muy útil. Entonces, la clave para mí es eliminar la currícula oficial, eliminar la CONEAGU a nivel universitario, me parece un disparate, todo ese roles, sobre todo en las universidades privadas, es ridículo. O sea, que tiene que haber mucho más competencia y más libertad.
hay que introducir la libertad en la educación como está en nuestra Constitución. La Constitución de Alberdi dice que tenés la libertad de enseñar y de aprender. Y por supuesto, si tenés libertad de enseñar y de aprender, es enseñar lo que vos quieras. El que quiere aprender, aprende lo que él quiere, no lo que el Estado le obliga a aprender. Eso es adoctrinamiento. Lo otro es aprendizaje, es darte los recursos, las posibilidades, pero hay que introducir la libertad. Finlandia, que es un esquema estatal, pero tiene inmensa libertad. Los maestros tienen altísima preparación, pero altísima libertad en el aula, y altísima libertad de modificar las currículas, y los alumnos tienen enorme libertad. Las escuelas Sudbury de Estados Unidos, los alumnos tienen no solo todas las libertades, sino que además a fin de año votan el presupuesto del año siguiente, y votan qué maestros van a seguir o no seguir. No es el sindicato, son los alumnos los que eligen si los maestros continúan o no. Entonces ahí empezás a ver que los alumnos, por supuesto, en un esquema donde desde chiquititos empiezan a ver las necesidades, cuando está bien armada la educación, se educa en libertad, y con la otra estatua que tiene que estar siempre paralela a la estatua de la libertad, que es la estatua de la responsabilidad. Entonces es libertad y responsabilidad, como las escuelas Montessori, ¿no? Desde el jardín de infantes tenés libertad, podés jugar cuando querés y qué sé yo, pero tenés la responsabilidad que se educa, por ejemplo, ordenando hasta el último de los juguetes al final del día. Y a la mañana limpiando el aula, o sea, vos tenés que dejar el aula limpia y ordenada, desde que tenés 3 años. Entonces, cuando aprendés de los 3 años a ordenar el agua, por ejemplo, las escuelas no tienen que tener personal de limpieza, son los chicos que tienen que limpiar las escuelas. No tienen que tener personal tampoco para cocinar ni nada por el estilo. Son los chicos que tienen que cocinar con un maestro cocinero, un maestro en sentido grande de la palabra, ¿no? Que les enseñe no solo a cocinar, sino que en la cocina puedes enseñar fracciones, puedes enseñar un montón de cosas, y sobre todo estás enseñando carácter, estás enseñando a producir algo para los demás, ¿no? Y después vas a servir la mesa y le servís a los demás. ¿Sí? La escuela tiene que ser un ámbito completo. Si se rompe un vidrio, tenés el maestro que va a reparar, y algún alumno, posiblemente de secundario, que lo va a ayudar a reparar ese vidrio. Pero entonces no necesitas tener gente de la escuela. Tenés que construir un aula nueva, la construyen los alumnos. Es decir, yo veo una forma de educación muy distinta de la actual, ¿no? Y que no digo que sea la única, digo que tiene que haber diversas formas, pero el sistema tiene que permitir que existan esas diversas formas de estudiar. Y el último tema muy importante, más relevante de todos, los padres tienen que tener la libertad de decidir a dónde mandar a sus hijos a educarse. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que pareciera que junto con el contenido hay un porcentaje de, además del contenido curricular, de bajada de línea ideológica. Es decir, damos por sentado que va a haber un adoctrinamiento y que posiblemente esos mismos docentes hayan sido adoctrinados en su formación. Aquí el Estado, ¿qué rol jugaría? O sea, ¿existe un desinterés por una educación de calidad como llave para una educación próspera? ¿Por qué es tan importante esta bajada de línea? Tanto el momento en que se forman los docentes como cuando luego los mismos maestros van a darle enseñanza a los alumnos. Bueno, claramente hay un problema, ahí lo tenemos, por eso creo que hay que hacer una reforma, hay que hacer una revolución educativa. Yo creo que hay que dar mucho más libertad, dar más competencia, y básicamente el sistema para provocar esta revolución educativa es el de los vouchers. Nosotros lo presentamos como la tarjeta EduCard. Una tarjeta SUBE, pero que solamente la puedes usar, en vez de para el colectivo, para mandar a tus chicos a la escuela. Pero sea una escuela estatal o privada. Y eso va a poner en competencia a las escuelas estatales con las privadas, y los padres van a volver a recuperar el control de la educación de sus hijos. Y eso va a provocar una competencia, pero tiene que estar en paralelo con darle mucha libertad a las escuelas para decidir sus currículas, para decidir a qué maestro contratar, a qué maestro despedir, y tienen que poder despedir sin ningún problema. Porque acá lo que importa es la educación de los chicos, no es la permanencia del maestro frente al aula, para nada. Si el maestro en ese colegio, en esa escuela, no funciona, entonces tiene que irse, y tal vez no puede ser maestro en ningún lado, hay que ver si puede ser maestro. No todo el mundo tiene la capacidad de ser maestro. Entonces hay que empezar a seleccionar los buenos maestros,
Por supuesto, probablemente necesitamos la mitad de los maestros actuales. Si uno compara Argentina con Australia, Australia tiene 1/3 de los maestros por alumno de los que tiene Argentina. Ahora, los maestros que están frente al aula, que realmente están trabajando, tal vez no son tantos, hay muchos otros que están dando vueltas. Hay mucha burocracia, hay mucho sindicalismo, hay mucha cosa que está dando vuelta. Si nosotros tuviéramos la mitad de los maestros, gastando lo mismo, les podríamos pagar el doble. Entonces podemos tener maestros con el doble del sueldo, pero trabajando bien, y no teniendo que ir a 2 o 3 lugares y demás, porque ahí es donde se arma todo este embrollo. Tenés que pagarles bien, pero que estén en una escuela, entonces el maestro de la escuela, full time. Entonces creo que hay que cambiar todo el sistema. Y la revolución tiene que contar esas 2 patas, o 3 patas: la descentralización, gran libertad, y también la libertad para los directores de escuela con su comisión de padres, y si quieren, la representante de los maestros también, un gobierno tripartito, la forma en que se organicen. Y después la pata fundamental, que los padres recuperen, como les decía, la libertad de elegir a dónde mandar a sus chicos y que además puede ser que a distintos hijos los mandás a distintas escuelas porque tienen distintas habilidades y distintos intereses. ¿Yo puedo aportar algo de ahí? Sí, claro. A ver, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, que yo estoy estudiando, estoy en secundaria, tengo 17 años recién cumplí. Y bueno, en nuestra provincia hay un pacto estudiantil, digamos, que es entre los docentes, los alumnos y los padres. Esas 3 partes se tienen que fusionar, digamos, y trabajar en conjunto en algunas actividades, y siempre recalcan la importancia de los padres y eso. Creo que eso es algo bueno en la educación de mi provincia. Y creo que en todas las escuelas se hacen. Yo creo que eso está muy bueno, y no todos los padres se ocupan de la educación de sus hijos, por supuesto, pero algunos sí. Y los que generalmente van a la comisión de padres son los que están interesados en la educación. Yo estuve 3 años, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, en la comisión de padres, ¿no? Y en la comisión directiva del colegio. Y la verdad es que todos los que estaban ahí, por supuesto, trabajábamos todos ad honorem, y todos muy interesados en la educación, estudiando. El director de la escuela era muy interesante, aprendimos muchísimo, y creo que el rol de los padres es importante, sin lugar a dudas. Y por supuesto también después hablábamos con los docentes, y también teníamos nuestras discusiones, y con el director de la escuela. Pero esa idea es importante, porque el que demanda educación es el padre, los padres, ¿no? Y para cada uno de sus hijos. Pero como dice Steve Jobs en una entrevista que les recomiendo, que es muy linda, que habla de educación, dice: acá el error es creer que el que demanda educación es el alumno. No, es el padre que quiere que su hijo se eduque. Después, a medida que va creciendo, por supuesto es el alumno. Pero inicialmente el padre es el que está demandando esa educación, porque es la que él no puede estar dando, porque tal vez está trabajando muchas horas, o porque tal vez no tiene la capacidad para poder enseñar. Entonces busca ayuda. Entonces esa ayuda que busca es esta educación, que puede ser educación pública. Entonces esta educación, este sistema educativo tiene que estar en función de los padres, no directamente de los alumnos. Y por supuesto, de ninguna manera en función de los sindicatos, y de ninguna manera en función de los maestros. Los maestros son un medio para la educación, pero el fin es la educación de los chicos. No es que el maestro esté contento, es que los chicos estén bien educados. O sea, es completamente distinto. Y educados en el sentido de que logren desplegar sus habilidades. Ese es el objetivo de la educación. Si nosotros consideramos un sistema sin maestros, y que sea todo por computación, pero mostráramos que eso es mejor todavía que un sistema con maestros, cosa que no va a ser así, les aclaro, pero si fuera posible, lo tendríamos que considerar. ¿Por qué no? Porque acá el punto no es reducir el desempleo, el punto es educar. Es completamente distinto. Entonces, se ha perdido el norte. El norte es la educación de los chicos, y no la educación para que se sientan oprimidos, que eso es una bajeza total. Un gran pedagogo, un genio, pero con una bajeza moral, porque vos no necesitas generar que un chico se sienta mal, que se sienta oprimido, que se sienta aplastado, y que eso le genere bronca. Todo lo contrario. La educación es para demostrarte que no tenés límites, es para que podés crecer en todos los lados. El crecimiento es en
puede ser inmenso, que podés llegar a prácticamente donde te lo propongas. Por supuesto, requiriendo ir mejorando tu carácter, tu disciplina, la templanza, la perseverancia, la tolerancia a los fracasos, el volver a empezar e intentar de nuevo, el respeto al otro, todos los grandes valores que necesitamos, ¿no? para ser una buena persona. Y todo eso es lo fundamental de la educación. Entonces, ese tiene que ser el objetivo. Y por supuesto adquirir las habilidades y todo lo que necesitas después para trabajar y para desarrollarte a vos mismo, porque eso también es importante, porque finalmente las leonas salen a cazar no porque les divierta, sino porque tienen que alimentar a sus crías. Entonces, ahí también necesitamos que sea útil, por eso me interesa mucho también, y es una de las propuestas que hacemos, es de introducir la educación dual, donde las personas que quieran en los últimos años puedan tener esa educación en la escuela y en la empresa al mismo tiempo, ¿no? Con las automotrices, o las que sean grandes empresas y demás, y que las empresas van a aprovechar la enorme creatividad que tienen los chicos, cuanto más chicos, más creativos son, y los chicos van a adquirir habilidades de trabajo y van a empezar a ganar sus primeros sueldos. Una cosa que creo es que esas actividades en la empresa pueden ser rentadas, con sueldos bajitos de aprendices. Antes vos aprendías, la idea del aprendiz es muy linda. El aprendiz antes a veces recibía nada más que casa y comida, pero aprendía al lado del carpintero, hasta que llegaba a ser un profesional carpintero y se ganaba la vida. Pero en el momento que llegaba a ser profesional ya había hecho un montón de trabajos, se había demostrado a sí mismo que estaba al mismo nivel que el carpintero, porque ya había hecho muchísimos trabajos. No es como acá es todo teórico, y después de 18 años salís al mercado y no sabes nada, no sabes trabajar. Y produce una frustración y un desempleo de la juventud enorme, porque tenés expectativas acá, pero en realidad las empresas te ven acá, porque te ven como un inexperto que no sabes trabajar. Y por ahí un tipo que no tiene estudios, pero que sabe trabajar, y a él lo ven acá. Y sin embargo vos estás acá abajo por más que hayas tenido muchos estudios. Muchas veces llegan chicos que no solo hicieron el bachillerato o se recibieron en una escuela técnica o lo que fuera, sino que después son profesionales que hicieron una carrera y después un máster, y estudiaron 20 años y no saben trabajar. Y eso es desmoralizante, y es un problema enorme, porque vos tenés expectativa de ganar un montón de plata, o por lo menos algo de plata, no digo un montón, porque en Argentina nadie tiene una expectativa de ganar un montón, pero por lo menos algo de plata, y el mercado te va a pagar mucho menos, y eso produce una frustración enorme, y además te van a decir, entrá y andá a sacar fotocopias, porque no sabés hacer otra cosa. Entonces, es muy frustrante. En cambio, en otro sistema, ya empezás a trabajar de muy chico, y no hay una transición tan brusca, sino que es totalmente gradual, y casi que no te das cuenta y no produce frustraciones. Entonces, creo que hay sistemas que son mucho mejores que los que estamos utilizando hoy. Hay algunos lugares donde se hace en Argentina, pero son escasos. Genial. Sí, la verdad que es así. Muchos profesionales salen y cuando se encuentran a la hora de encontrar trabajo o no tienen mucha experiencia, y me parece que sí es un tema importante, porque además creo que en nuestro país, por ahí cuando se habla de educación con trabajo, lo ven como una explotación, que en realidad no tiene que ser vista así, digamos, porque eso va a generar, digamos, un desarrollo en la persona para que pueda el día de mañana conseguir un buen trabajo o saber, digamos, su profesión. Tal cual, y trabajar no es algo negativo, es algo positivo, es algo que te dignifica, es hasta divertido. Hacer un buen trabajo, el placer de un trabajo bien hecho es tremendo, aunque sea pintar una silla. Terminás de lijarla, que es frustrante, porque lijar una reja o lo que sea es frustrante, pero cuando la terminás y la pintaste y quedó impecable, te produce una satisfacción, te produce un placer. Es el placer del trabajo bien hecho. Y eso no se enseña en la escuela, lamentablemente. Y se debería enseñar. El placer de un carpintero cuando logra hacer un mueble que encaja, que las piezas encajan porque están bien hechas y encajan a la perfección. ¿Han visto cuando no necesitan ni siquiera ponerle pegamento porque encaja tan bien una pieza, porque está lijada, porque está bien hecha y es precisa y se introduce impecablemente bien? Ese placer genera placer intelectual. Y ese placer intelectual es muy rico, es lo más lindo que hay en la humanidad. Es lo que decía Tesla, ¿no? Cuando uno logra ver desplegada en la realidad algo que se imaginó en su cabeza.
Vos te imaginaste en tu cabeza la construcción de una silla, de una bicicleta, de un auto, de lo que sea, y cuando lo ves desplegado en la realidad, que fue algo que lo imaginaste en tu cabeza, se produce una satisfacción que Tesla dice, no hay nada equivalente en la Tierra, está arriba del sexo. Quiero decir, cuando uno entiende lo que significa el poder de co-creador, de ser creador, de crear una cosa nueva, de una cosa distinta, y que vos lo diseñaste en tu cabeza y lo traduciste en la realidad, en la práctica, bueno, ese placer es tremendo. Y eso es algo que no se está consiguiendo en las escuelas en general, ¿no? Debe haber muchos lugares que sí, pero estoy hablando en general. No sé si ustedes han tenido experiencias distintas y me pueden decir, no, la mía era espectacular. Ojalá que sí, pero no fueron muchos casos así. Sí, en mi secundaria al menos sí veíamos diferentes cosas para aprender y que tengamos una amplia experiencia, ya sea de astronomía o campamentos, cuestiones así que te enseñan, digamos, pero sí, uno cuando mira a las demás escuelas no pasa esto, o incluso cuando ve las universidades también. Sí, cualquier cosa que se estudie, uno puede estudiar química, y puede estudiar química haciendo las formulitas, o puede estudiar química repitiendo un experimento que hizo otro, o puede estudiar química haciendo experimentos nuevos. Bueno, es totalmente distinto. Si vos hiciste un experimento nuevo que nadie hizo antes, y encontraste algo nuevo que nadie hizo antes, esa satisfacción es tremenda. Es tremenda. No tiene nada que ver con repetir un experimento que hizo otro. Es decir, usar tu imaginación y tu creatividad para pensar una cosa nueva, por más pequeña que sea, pero si es distinta, es nueva, es original, y la podés llevar adelante, es algo tremendo. Entonces, es distinta la forma de estudiar química, que simplemente sea la reacción de la saponificación, ¿no? Con todas las formulitas y cómo vas pasando los átomos y qué sé yo, en un diagrama, en una fórmula, que hacer jabón, realmente. Y hacer el jabón. Y después de te dar la fórmula, pero hacer el jabón y entender por qué lo lograste hacer. Y de pronto agregarle un cambio y haces un jabón especial por algo, porque le agregaste un color o porque le agregaste un aroma o por lo que fuera. Pero entonces hiciste la fórmula química, pero además hiciste un producto novedoso, distinto, donde le pusiste los olores de las flores de tu barrio, por ejemplo. Entonces es diferente. Y esas diferencias que uno puede crear es lo que hace interesante la educación. La educación, o sea, ir a la escuela debería ser una aventura fascinante. No puede ser una cosa aburrida. Si la escuela es una cosa aburrida, es que es una mala escuela. La escuela tiene que ser fascinante. Imagínate que vos puedes estar conversando con una amiga o puedes estar conversando con Sócrates. ¿Qué es más fascinante? De verdad, pregunto, ¿no? O sea, estar leyendo a Platón, que te cuenta la conversación con Sócrates, y el maestro te puede estar respondiendo lo que hubiera dicho Sócrates o lo que fuera, o con un amigo. Digamos, es decir, la escuela puede ser un lugar tremendamente fascinante, porque estás expandiendo el cerebro, estás creando nuevas circunvalaciones en el cerebro, estás creando nuevas conexiones neuronales, nuevas dendritas, estás haciendo más rico el cerebro, estás expandiéndolo con lo que sea. Puede ser en la danza, ¿eh? La danza es una manera extraordinaria de hacer crecer el cerebro. Y hoy se sabe que el cerebro no se permanece igual, el cerebro cambia, y lo hacemos cambiar. Lo hacemos crecer, por ejemplo, con la meditación. Ustedes saben que la meditación está comprobado que aumenta la mielina en algunos determinadas, que es lo que unifica, donde se unifican las dendritas y demás, y aumenta la cantidad de conexiones neuronales. Entonces, hay cerebros que están mucho más iluminados que otros. Entonces, esa capacidad de iluminar los cerebros es lo que tiene la educación. Y lo que hace el maestro es acompañar a los chicos en ese desarrollo. Y no hay una aventura más fascinante que esa, que es la aventura que además te queda toda la vida, porque uno sigue estudiando toda la vida y sigue aprendiendo cosas todavía. Puedes aprender un instrumento musical, aprender un idioma nuevo, permanentemente vas a estar aprendiendo cosas nuevas y las vas a estar disfrutando. Los chicos se divierten enormemente aprendiendo cosas hasta que entran en la escuela. Hasta el día anterior aprendían a un ritmo impresionante, cantidad de cosas, aprendieron a hablar, a escribir, muchas veces, en otros casos no, depende en cómo era tu casa, pero sin duda a caminar, a andar en bicicleta, a nadar, aprendieron miles de cosas,
y a veces a cocinar con la mamá o lo que fuere, y lo hicieron siempre divertidos, hasta que entras en la escuela. Entonces, ¿por qué en la escuela ves chicos aburridos? ¿Por qué? A mí me ha pasado muchas veces de ir a dar charlas y un tercio de los chicos están dormidos. Y entonces dicen, no, bueno, porque salieron la noche anterior o lo que sea, si es de secundaria. Pero entonces no están compenetrados con su educación. Si estás compenetrado en tu educación, no vas a salir un jueves a tomar alcohol hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque estás compenetrado con tu educación. Saldrás el sábado, pero no el jueves. Porque el viernes es un día de escuela, y si vos entendés lo que significa educarte, que estás haciendo crecer tu cerebro, y eso es crecer todas tus posibilidades y tu riqueza, porque toda tu riqueza está ahí, no está en otro lado, está en la cabeza. Y si perdés, todo lo demás no importa. En cambio, lo que tenés en la cabeza no te lo puede sacar nadie. Y eso es lo que es más impresionante. Perder la oportunidad de leer. Perder la oportunidad de leer, cuando después tal vez no tengas tanto tiempo. Cuando los chicos están en la escuela y tienen oportunidad de leer, deberían estar leyendo todo el día porque tenés la oportunidad de conectarte con la gente más sabia del planeta en la disciplina que a vos te gusta. Sea la música, sean las artes, sea la filosofía, las matemáticas, la astronomía, cualquier tema. Es fascinante. Agustín, disculpa que te corte, pero es como que ahí estabas nombrando ciertas situaciones donde probablemente los chicos que son horas que no están en la escuela, pero son horas que posiblemente están o en la calle o haciendo alguna actividad que no vaya de la mano por ahí con lo que la familia, los padres y demás esperan para el desarrollo de esa persona, niño, joven, y son las horas que a lo mejor por ahí en un centro vecinal o en una actividad de oficio que antes, además de las escuelas técnicas, existían escuelas o institutos de nivel superior donde tienen los niños jóvenes una educación técnica, y ahora es como que eso ha declinado mucho, o en los barrios existen los punteros políticos, y es muy difícil frenar ese avance. O sea, el puntero político que indica qué es lo que van a hacer ahí en el barrio, cómo se van a manejar, mismo con el avance, bueno, de la intromisión de los sindicatos ya en lo que es la escuela propiamente, la educación formal. ¿Cómo se podría hacer para ir poniendo un freno a todo eso? Bueno, la política es nefasta, es realmente nefasta. Y es nefasta en su naturaleza, porque la política, a diferencia de las actividades que estamos hablando, fíjense que la educación es infinita. La capacidad de multiplicar las ideas es infinita, el hecho de conversar con otra persona es que se enriquecen los dos, ninguno pierde. Si vos vas a hacer una empresa en el sector privado, no es un juego de suma cero, sino que es un juego donde todos pueden ganar. Vos haces un acuerdo con otra persona, si lo firmás al acuerdo libremente es porque los dos ganan, o por lo menos los dos creen que van a ganar. En la política no. En la política es un juego de suma cero. Lo que gana un partido lo pierde el otro. Y lo peor de la política es que utilizan, en vez de comerciar con bienes y demás, comercian con personas, porque es por cantidad de gente. El que tiene más gente es el que gana. Entonces están viendo cómo cooptan gente y utilizan todo el poder del Estado en beneficio partidario, es decir, de un partido, no del beneficio de la gente, sino en beneficio partidario. Y por supuesto eso es inmoral, y por supuesto además es ilegal, pero ningún juez lo va a decir, porque lamentablemente la justicia no se mete en esos temas, o se mete mal, o es tan corrupta como el propio sistema. Entonces no funciona. La política corrompe todo. Y el político tiende a corromperse, porque el poder corrompe, y como decía Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, meter eso en la educación es lo peor que hay, y es lo que hacen los sindicatos, meten la política en la educación. Y por eso se transforma en todo este problema, y ahí volvemos al inicio, ¿no? Con lo cual, resolverlo es muy complejo. Nosotros proponemos, y le propusimos al gobierno anterior y no quiso, lo primero que hay que hacer es eliminar un artículo de la ley de educación que prohíbe divulgar las estadísticas por escuela. Porque si la gente viera las estadísticas de su escuela, se daría cuenta que su escuela es un desastre. Porque todos creen que la educación es pésima en Argentina, pero todos creen que su escuela, esa escuela está bastante bien. No, están todas mal, no se equivoquen, están todas mal. Y aún las que están mejor han caído también. Entonces hay un problema de percepción, porque todo el mundo tiene un sesgo a defender lo que es suyo. Entonces, esta es mi escuela, no la puedo criticar, si es mi escuela. Sin embargo, por eso nosotros necesitamos que la gente vea el numerito de su escuela y que lo compare no solo contra Corea del Sur,
o contra Estados Unidos o Suiza, que lo compare contra América Latina, y estamos pésimos, no más o menos, estamos pésimos. El promedio de todas las escuelas argentinas está pésimo. Las escuelas privadas están un poco mejor, comparadas con el mundo, y están pésimos, no más o menos, pésimo estamos. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Por eso me parece muy importante eliminar ese artículo. Ahora, cuando fuimos a ver al ministro de Educación del gobierno anterior, me dijo, no, pero eso no lo puedo eliminar. ¿Pero por qué no? Porque eso me va a generar una demanda, nos dice, en la sociedad, que no la podemos satisfacer. Le digo, pero eso es precisamente lo que queremos. Generar la demanda del cambio revolucionario en la educación. Si vos no generás la demanda porque la gente cree que la educación es mala, pero la de su hijo es buena, y no se da cuenta que la de su hijo es pésima, no es más o menos, es pésima, porque es lo que tenemos en Argentina, una educación pésima, entonces, comparado con América Latina, y además América Latina está en el 10% inferior del mundo, o sea que en conjunto, toda la educación de América Latina es muy mala, y la de Argentina es de las peores, y antes éramos la número 1. Entonces la decadencia de Argentina es tremenda. El primer tema es aceptar que estamos muy mal en educación. Y eso es, y entender después cuáles son los culpables. Pero lo más profundo para mí es que hemos perdido el norte, que es lo que hablamos al principio, y lo repito ahora por tercera vez, es que hemos transformado la educación en un campo de adoctrinamiento. Y es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Que ahora la ministra Acuña, en Cambiemos, se dan cuenta porque los libros de texto empiezan a hablar en contra de Macri. Pero cuando los libros de texto decían estupideces de neoliberalismo, ahí no les importaba. O cuando decían mentiras sobre la década del 70, tampoco les importaba. Entonces, cuando en la provincia de Buenos Aires dijeron que había que poner que había 30.000 muertos, cuando es falso, y no está bien decir una cosa falsa. Y sí es importante ver cuántos fueron los muertos y cuántos no fueron los muertos, ¿no? Entonces, y además ver los muertos de todos los lados. Y quiénes lo pusieron primero, los muertos, y quiénes después. Cuál fue la acción y cuál fue la reacción. Y explicar la causalidad. ¿Qué pasó antes del 24 de marzo de 1976? Porque se estudia lo que pasó después, pero no se estudia lo que pasó antes. No se estudia que la represión y el terrorismo empieza, por lo pronto el terrorismo empieza por el peronismo, y el terrorismo de Estado también empieza por el peronismo, y eso no se enseña. Entonces se enseña una historia tergiversada. Es todo adoctrinamiento, no todo, pero una gran parte hay de adoctrinamiento, con lo cual eso por supuesto es nocivo para la educación, y es nocivo para el diálogo, es nocivo para después el diálogo entre los argentinos, porque si de entrada está todo pervertido, porque están mintiendo de entrada, entonces salís con toda una preparación mentirosa, y cualquiera que quiera salir a decir la verdad es castigado, porque encima ahora tenemos esta cultura que en Estados Unidos se llama de cancel culture. Al que piensa distinto hay que cancelarlo, ¿no? Al que piensa diferente en temas de género, en temas del cambio climático, en cualquier tema que sea, si pensás distinto, si dudás del COVID-19, por ejemplo, si pones la duda de cuántos fueron los muertos por el COVID-19, el cancel culture te castiga. Pero además no solo te castigan los gobiernos, hoy te castiga también Twitter y Facebook. Twitter y Facebook te ponen cosas que vos ponés, comentan sobre los que vos escribís. Por ejemplo, otro día yo puse un paper académico de la Johns Hopkins, y Facebook me puso, esto hay que ver el contexto porque ese artículo de una académica de Johns Hopkins fue refutado por un estudiante de la Johns Hopkins. Y lo dice Facebook. Flaco, vos no tenés nada que decir. Yo puse un artículo académico, si alguien me lo quiere responder, que me lo responda. Pero el medio que por reglas artificiales del algoritmos y demás, empiece a poner refutaciones sobre papers académicos, eligiendo un artículo de un joven que escribió en contra de eso, es absurdo. Pero para que nos demos cuenta de todo esto, hay que enseñar el pensamiento crítico. Bueno, estamos sobre la hora, así que, bueno, te quería pedir que nos des un mensaje tanto a los jóvenes como también a los padres o maestros sobre este tema, qué se podría hacer a corto o largo plazo para frenar el adoctrinamiento escolar. Sí, por suerte hay una fórmula infalible para eliminar el adoctrinamiento. Y la fórmula es leer más, leer todo lo que te dan y todo lo que no te dan. Con lo cual, la herramienta de la rebeldía hoy es leer, es estudiar,
es saber más que el profesor. Y cuando te preguntan, ayer por ejemplo me ponían una persona le pregunté, ¿cómo te fue en el examen? Me dijo, me fue muy bien, puse todo lo que no pensaba. Entonces aprobé. Y digo, bueno, no hay que hacer eso. Yo creo que hay que escribir lo que el maestro quiere que escribas, pero poniéndolo, mire, según fulano, según el libro tal, según el libro de Mengano, el relato es este. Ahora también hay otra versión que dice esto, lo contrario. Después si querés agregás o no tu conclusión. Pero el maestro, si se lo pone de esa manera, no te puede decir nada porque escribiste todo lo que él quería, pero además le dijiste hay otras versiones. Y frente a eso hay otras versiones, no te puede decir nada porque vos ni siquiera estás diciendo cuál es tu opinión, pero está diciendo, mire, usted me dijo eso, pero yo estudié más. Y entonces no solo te tiene que poner el 9 o el 8 que correspondía, sino que además te tiene que poner una nota adicional porque estudiaste más de lo que el tipo te propuso. Por lo tanto, la tarea es simple, es divertida, es apasionante, es debatir estudiando más que los demás. Entonces es mostrarle simplemente con datos, con visiones de otros autores, con buena onda, sin pelearte con el maestro, y aprendiendo un doble algo al mismo tiempo, que es el metalenguaje. Vos tenés que estar aprendiendo de una manera a debatir sobre un tema, y de la otra, segundo tema que estás tratando de desarrollar, es tu inteligencia emocional, de comprender cómo le está cayendo al auditorio y cómo le está cayendo al maestro lo que vos estás diciendo. Es la empatía con el sentimiento de tu maestro. Si vos lo estás hiriendo en su ego, va a reaccionar con su ego herido. Si en cambio vos lo estás estimulando a su ego, haciéndole la clase divertida, poniéndole una discusión interesante, pero sin menoscabar su ego, entonces lo vas a agarrar el mejor lado de tu maestro y seguramente se va a divertir contigo, aunque vos estés pensando distinto. Entonces, no es una competencia de egos, sino que al contrario, es seducir al otro ego, en el sentido más lindo de la palabra. La seducción puede tener sentido negativo también, pero me refiero en el sentido positivo, de ser atractivo en el pensamiento, divertido, en estar en un debate que le resulte interesante y que además a todo maestro necesita tener a su clase despierta. Y es muy difícil mantener a toda tu clase despierta. Y tener una persona que debate bien, que sabe debatir respetando al maestro, siempre respetando al maestro, y sin pretender ser el sabelotodo, sino a veces con preguntas bien puestas, con buena onda, es muy divertido. Los alumnos pueden hacer las clases mucho más divertidas. Las clases aburridas no son siempre culpa del profesor, también son culpa de los alumnos. Perfecto, Agustín. La verdad que una charla muy completa, muy bueno de tenerte acá, porque además estamos en esta campaña para concientizar sobre este tema y nos gustó mucho tenerte acá. Agradecemos también a la organización Libertad Sin Populismo, que estamos con ellos haciendo esta campaña. Y gracias, Luz, por estar acá, y Benjamín también, que nos está acompañando desde Jujuy. Así que, bueno, gracias a todos también por vernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos.